Sean ustedes bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con la compañía de mi querida amiga y colaboradora Estefanía Samperio. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, muchas gracias. Con mucho frío acá en la Ciudad de México. Y lluvia, ¿no? Ay, sí, de todo. Frío y lluvia. Medios de contacto: Twitter, Facebook, Instagram, como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias, regaños, lo que quieran. Como todos los jueves, un cordial saludo queremos enviar a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos por iVoox.com allá en España. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, muchas gracias por sus comentarios, y pues seguiremos esforzándonos por mejorar cada día más estos programas que de repente parecen locuras, ¿verdad? Hablando del tema del día de hoy. No, el de hoy sí es una locura. Un saludo también hasta Punta del Este, allá en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Guatemala, en las ciudades de Estados Unidos, en el interior de la República Mexicana. Sean ustedes bienvenidos. El tema del día de hoy. Vámonos de lleno. El manicomio La Castañeda. Tiene diferentes apodos, ¿no? Le dicen la puerta del infierno, el castillo de la locura, el manicomio. Tal vez, sí, tal vez el apelativo, pues el día de hoy parezca un insulto, una palabra inadecuada. Sin embargo, en sus orígenes así se inauguró, ¿no? Sí, aparte era una... pues era la manera en la que se designaban, entonces no era mal vista. Sin embargo, en la actualidad se cambia por la palabra, por las palabras. Hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico, así es. O de enfermedades mentales. Claro. Bien, yo creo sería oportuno hacer un preámbulo y hacer este tipo de reflexiones. Imagínense ustedes, imagínate, Fanny, lo que ha de ser el permanecer dentro de un centro hospitalario de enfermedades mentales. Si pudiéramos analizar cuál sería el sentir de los pacientes, toda la gama de ideas, de pensamientos, de actitudes que en su conjunto rodearían ese tipo de lugares, ¿no? Sobre todo que si no estás enfermo y entras ahí, terminas enfermándote. Sí. Definitivamente. Como ya veremos ahorita. También te imaginas toda la serie de carencias. Sí, de todo tipo. Emocionales, físicas. El aseo, la alimentación, el que hacer la convivencia, el que cada uno de estos seres humanos que tienen la necesidad o la desdicha de estar recluidos en ese tipo de lugares, ¿qué pasará por su pensamiento? A lo mejor no lo tienen, o a lo mejor es reiterativo el que llega a su mente. Sin embargo, se llegan a convertir en lugares de desolación. Sí, por supuesto. También tiene que ver con el tipo de enfermedad, ¿no? que lleguen a padecer. Sí. Y bueno, actualmente hay muchos medicamentos que pueden ayudar a muchas de estas personas, pero en los años en los que sucedió esto no había definitivamente mucha información, muchos medicamentos, ni tampoco esta visión humanitaria, ¿no? Que ahora poseemos. Claro. Pues bueno, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos a narrarles a ustedes las historias del manicomio de La Castañeda? Así es. Platícanos, Fanny. Bueno, vamos a dar como un preámbulo histórico en el cual surge este manicomio general. Y bueno, surge en el periodo del Porfiriato, en el año de 1910 es inaugurado con motivo de las celebraciones de la independencia mexicana. Sí. Okay. Entonces, bueno, el Porfiriato se caracteriza por esta etapa de progresión, ¿no? En la cual también ellos tienen esta intención de parecernos a los franceses, ¿no? Uh-huh. Oye, eso me suena a lo que quiere hacer hoy nuestro jefe de ciudad, ¿no? ¿Cómo
le llamarían, él también nos quiere afrancesar. O sea, sería la prolongación del porfiriato, ¿no? Sí, el señor Mancera nos quiere volver franceses. Las modas regresan, señor. Sí, ¿verdad? Perdón, pero creo que cabe el comentario porque sí, efectivamente, Porfirio Díaz tenía muy fija en la mente la idea de París, la idea de los Campos Elíseos, la idea de muchas cosas que tomó de ejemplo y empezó a urbanizar en mucho el México de aquel tiempo, ¿no? Claro, inclusive en los monumentos, ¿no? Él contrataba y observaba quiénes iban a ser los ingenieros, los arquitectos, que iban a estar a cargo de esto. Entonces también trataba de que siguieran esta tendencia, ¿no? Replicaba las modas. Claro. Entonces la Castañeda abre sus puertas el 1 de septiembre de 1910. Así es, con el motivo de esta celebración. Entonces, sí cabe recalcar que tenía como muy buenas intenciones, ¿no? Porque tenía hectáreas, porque era un lugar enorme, lleno de árboles, un espacio donde podría estar la gente bien, sí, ¿no? Si el sueño hubiera continuado, hubiera estado bien. Supuestamente cumplió la mayoría de sus objetivos. O sea, al principio sí tenían como esta misión de ayudar y recibieron a muchísima gente. Pero pues evidentemente si lo ubicamos en esta etapa histórica, faltaba mucho conocimiento de todo. Entonces, bueno, había diagnósticos clínicos terribles, ¿no? Y súper ambiguos. Entonces, ahí era como prácticamente una presión, ¿no? Mandabas a quien te estorbaba, lo podías meter ahí, ¿no? Y sin ningún problema. Hay una historiadora que se llama Cristina Sacristán, que manifiesta que la Castañeda es un mal sueño de la psiquiatría mexicana. Tú eres erudita en ese tema. Por ejemplo, ¿cuándo comienza realmente el diagnóstico psicológico o psiquiátrico de las personas en nuestro país? ¿Cuál es el antecedente? Ya como una disciplina académica. Pues México es realmente pues nuevo, digamos, el auge de la psicología como tal, porque empieza aproximadamente en 1950. Sí. Y todo esto a partir de, bueno, pues toda la experimentación que se hizo, ¿no? Y con grandes corrientes de pensamiento, ¿no? Como fueron Freud, como fueron Viktor Frankl, sí, y muchos psicoanalistas y también gente, pues que venía, por ejemplo, de Argentina. Argentina también es reconocida por tener uno de los mejores psicoanalistas y gente muy capacitada en psicología. Entonces, realmente, aquí fue como a base de prueba y error, ¿no? Que se fue aprendiendo. Y en ese proceso pues se fue dañando mucha gente, porque también en este tipo de lugares se practicaban las lobotomías. Sí. Entonces era algo brutal, porque la operación es terrible. Entonces si llegaba una persona con algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque como le comento, sus diagnósticos eran de demencia senil. O sea, entonces al abuelito, ¿no? Que ya estorbaba, porque no se podía bañar solo, lo metían ahí. O porque ya tenía actitudes delirantes. Claro, ¿no? También había demencia precoz, por ejemplo. Entonces, los jóvenes que se portaban mal. Claro, ¿no? Este niño que no me pone atención, pues tiene demencia precoz, ¿no? Órale. Y también había demencia moral para las mujeres liberadas o que tenían muchas parejas, ¿no? Tenían demencia moral. Entonces eran diagnósticos pues que cualquiera podría haber hecho hacia cualquier persona. Y donde que, bueno, ya iremos adentrándonos en la historia de la Castañeda. Ahora bien, las atrocidades que se iban a cometer ahí, pues era una prisión hospitalaria, ¿no? No, y para salir de máxima seguridad, porque sí, hace cuando entrabas con cualquier motivo. Claro. Y para salir, a ver, qué difícil. Imagina a alguien que lo ingresa para deshacerse de él, le inventan algún tipo de enfermedad psicológica o psiquiátrica. Y dentro de la institución, ¿cómo podría demostrar o cómo hubiera podido demostrar su cordura? Claro. Y cómo hubiera podido lograr su libertad, ¿no? Además, también retomando este tema de los afrancesados, no, pues precisamente todo lo que no tuviera que ver con este México hermoso y de gente inteligente y pura que imaginaba Porfirio Díaz, ¿no?
eran metidos ahí, ¿no? Inclusive los indígenas. Sí. Entonces, alegaban cualquier tipo de demencia y los metían ahí porque para Porfirio Díaz era mal visto que un indígena estuviera pues en la ciudad, ¿no? Entonces, no solo para él, sino para su gobierno, ¿no? Que también tenía esta visión de que compartían con él, ¿no? De un cambio. Entonces, pues no era un cambio positivo, ¿no? Sino un cambio súper radical donde tú podías meter cualquier cosa que te estorbara de tu camino, pues ahí lo metemos, ¿no? Total, no. Y lo etiquetas como enfermo. Claro, ¿y psiquiátrico, quién le va a creer? ¿no? Claro, ¿y quién le va a creer, no? Y como estaba en ciernes, en ese momento, pues no había un diagnóstico que beneficiara o pudiera auxiliar al paciente, ¿no? Por supuesto. Y me imagino que entonces comenzaban las negligencias, la experimentación incluso con los pacientes, que pudo haber sido orientada y finalizada hasta con torturas, ¿no? Claro, porque también dicen que una de las cosas positivas de la Castañeda fue que precisamente dio a luz a una nueva... corriente de pensamiento. O a una nueva camada, digamos así, de psiquiatras mexicanos, ¿no? Pero pues sí, seguramente ahí era como un campo abierto, ¿no? Sí. Puedo experimentar, puedo hacer lobotomía, para poner electroshocks al otro, experimentar con algún tipo de medicamento, ¿no? ¿Y quién me va a decir algo? ¿Y quién va a reclamar? Claro, ¿Quién ¿no? es el vocero del enfermo, no? También... Me suena mucho a hospital de la seguridad pública de nuestro país. Por ejemplo, mira, ¡Qué miedo! cada que hay cambio de los residentes en las instituciones de salud pública de México, es cuando se incrementa el número de pacientes que fallecen. Eso yo no lo sabía. Que avanzan en sus conocimientos médicos y clínicos, y cada que hay cambios, pues hay que ponerse a temblar. Entonces, no te creas, todavía seguimos padeciendo de eso. Sí. Durante los primeros años, en la Castañeda, solo se recibían pacientes con avanzadas enfermedades mentales. Así es. Fue creado para albergar a más de 1,500 pacientes. La esquizofrenia era una de las enfermedades con las cuales se podría etiquetar al enfermo y darle reclusión. Pero con el paso del tiempo comenzaron también a ingresar a los reos de cárceles, prostitutas, epilépticos, sifilíticos, alcohólicos o incluso, como decías, hasta indígenas que podían estar limosneando en la calle, ¿no? Entonces, esto originó un caos que dentro provocó que se cometieran crímenes de todo tipo, robos, violaciones, asesinatos. Algunas personas describían a las Castañedas, como lo mencionábamos al principio, de la siguiente manera: las puertas del infierno, le decían a la Castañeda. Entonces, bueno, también hay muchas historias, ¿no?, relacionadas con eso. Y ahora se me vino a la mente una en la cual ingresan a un muchacho joven y él intentó escaparse en múltiples ocasiones, ¿no? Sin embargo, lo intentó muchas veces y siempre lo agarraron, ¿no? Entonces, sí. hasta como que ¿Lo hacía para que lo agarraran? No, él sí quería escaparse, escapar. pero lo agarraban. Entonces, hasta que fracturaron su espíritu. Y dijo, ya, está bien, ya no me escapo porque me vas a agarrar y me vas a golpear y me vas a encerrar y no me vas a dar de comer. Entonces, ya lo dejó de intentar, ¿no? Regresándome a la parte histórica, esta institución funcionó durante 58 años. Sí. Pero sucede que los primeros 10 años, digamos que fueron sus años de gloria, porque cuando llega la Revolución Mexicana empieza a sufrir pues esta cuestión del dinero, ¿no? No tienen dinero, no pueden mantener a la gente y sin embargo llega cada vez más gente. Estaba preparado el lugar para aproximadamente 1,000 enfermos y resulta que en un momento ya recibían hasta 1,500 enfermos. Sí, y lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? Qué triste, o sea, es que a veces debemos asumir los diferentes roles que intervienen en las historias que aquí llegamos a comentar. ¿Te imaginas primero como paciente, después como trabajador, como funcionario, pero ahora vamos a verlo como espectador, como un ciudadano que desde fuera solamente se informa, se entera de todo lo que ocurría ahí, ¿no? Para esto, ¿qué historias se registran en la Castañeda, aparte de la del muchacho que comentabas, Juan?
Pues muchas. También hay otra de una persona iba a ir a visitar a otra, eran dos señoras, y entonces le dijeron que para entrar a la Castañeda llevara una bolsa de pan, ¿no? De bolillo. Uh-huh. Entonces, que era terrible entrar a la Castañeda y ver cómo todas las manos salían de las celdas, como si fuera una prisión, pidiendo comida. Entonces, imagínese este escenario, ¿no? Terrible, sí. Viendo eso. Y vamos a pensar primero, si tú quieres, vamos a hablar de las necesidades básicas del individuo, ¿no? Su alimentación. ¿Te imaginas los excrementos por todo lugar? Sí, hay muchas historias también relacionadas con eso, que cuando se portaban mal, ¿no? Los encerraban en estas celdas llenas de orines, de excremento, de agua, húmedos, uh-huh. ¿no? Pútridos realmente, y los dejaban ahí. Entonces, cuando ya se iban a portar bien, los sacaban, los bañaban a manguerazos de agua fría, y ahora sí, ¿no? Pues muérete de neumonía prácticamente, porque no sé qué podría pasar con una persona que vivió todo este proceso, ¿no? Sí. Que los encerraban por días y semanas. Vamos a continuar avanzando con la historia de la Castañeda. Entonces, a funcionar en 1910, el 1 de septiembre, uh-huh. y dura 58 años. Así es. Posteriormente, el presidente Díaz Ordaz ordena su demolición. Esto es en el año de 1968 y tiene relación pues directamente con las Olimpiadas, ¿no? Sí. Y fue anterior a la matanza de Tlatelolco. Uh-huh. Entonces, bueno, sabemos bien que este presidente era radical y que tenía ciertas ideas. Entonces dice, bueno, para que no haya conflicto vamos a demoler la Castañeda, ¿no? Para que no haya huella, para que no quede huella. Claro, y para que no tengan como algo que reclamar, entonces sí. Sacamos a todos, los dispersamos por todo el país, porque fue lo que hicieron, uh-huh. Llevándolos a lugares peores, sí. O iguales, ¿no? Pero los dispersaron, entonces ya no estaba como este foco de tensión. A pesar de las infamias que se cometían en la Castañeda, llegó a ser considerado la cuna de la psiquiatría mexicana. Así es. Y gran parte de la medicina de nuestro país que se debe en este periodo, a pesar de ser un poco conocido, el manicomio conmocionó a periodistas, investigadores y artistas. Ahora vamos a presentar, por ejemplo, José Luis Cuevas hizo una obra, ¿no? En esa refleja la vida cotidiana dentro del manicomio general. O sea, es lo que te comentaba ahorita. Y vamos a imaginarnos la sensación de abandono, de tristeza, soledad, desamparo. Si pudiéramos jugar con nuestra mente y ubicarnos como si fuéramos alguien que es ingresado a ese lugar, ¿cómo se pudieran sentir, ¿no? Y yo creo que ni imaginándolo podríamos comprender esta desesperación, ¿no? Esta tristeza de estar en un lugar y pues que se va rompiendo poco a poco. Aparte de esta cuestión psicológica, pues el daño físico, ¿no? Porque, uh-huh. Bueno, para los que no sepan cómo es la lobotomía, pues era una cirugía terrible, ¿no? Y también los electroshocks eran impartidos como dulces, ¿no? Entonces, te estás portando mal, órale a la camilla y tu sesión de electroshock, hasta que quedaban inclusive inconscientes. Sí. Y la lobotomía se realizaba al principio con dos agujas que se introducían por los ojos y cortaban de manera cruzada el cerebro. Uh-huh. Entonces esta parte, que es la parte frontal, tiene mucha relación con el pensamiento, sí. Y era cortada. Uh-huh. Con entonces, la parte cognitiva, ¿no? Claro, entonces pues sí, los ayudaba, porque en lugar de estar babeando, por ejemplo, estaban en un lugar quietos y no se movían, ¿no? Los dejaban en un estado vegetativo, entonces ellos decían, sí le sirve, sí le ayuda mucho, claro, ya no se mueve, ya no me molesta, ¿no? Como médico, como cuidador, ya no tengo que hacer nada por él más que bañarlo de vez en cuando. ¿Y crees que realmente con una sobrepoblación como llegó a tener la Castañeda, los trabajadores tuvieran el interés por cumplir con sus obligaciones de aseo? Yo te aseguro pues que no. Y sobre todo, pues, perdón, no es que el día de hoy venga con el machete afilado, sino que en nuestro país es muy característico que todos los trabajadores de gobierno, la gran mayoría, lleven unas labores muy descansadas. Aparte, bueno... No debe ser también, pues nada grato
tener que llegar a un lugar así, ¿no? Sí. Y creo que todo empeoró, no sé tú qué piensas, cuando se mezclaron pacientes que realmente pudieron haber estado enfermos con delincuentes, con prostitutas, con otro tipo de personas. Claro. Porque eso se ha de haber convertido en la locura en toda la extensión de la palabra. Pues sí, porque aquella gente que estaba cuerda, ¿no? Pues sabía en qué momento abusar, ¿no? En qué momento podía lastimar a los demás. Entonces, sí era como meterlos a un paraíso donde tú puedes hacer lo que quieras prácticamente. Lo indefenso que pudieran estar los pacientes Claro, psiquiátricos ante esta gente. ante esta problemática, ¿no? Así es. De estar todos revueltos. No, y aparte que fue, o sea, realmente fue utilizada como una cárcel. Sí. Y se trató de cubrir y de tener en secreto lo más que se pudiera lo que pasaba allá adentro. Uh-huh. Entonces sí fue un encubrimiento pues muy grande, ¿no? Pero que a la vez la gente sabía lo que pasaba adentro y tampoco quería hacer nada, ¿no? Porque es enfrentar también a una realidad dolorosa y decir, oye, pues no funcionó, ¿no? Es hacerse cargo y eso también es muy difícil. Decir, bueno, voy a ayudar. Y además, porque se volvió el refugio o el lugar donde las personas podían llevar y abandonar a sus familiares, que ya no era posible seguirlos sosteniendo en casa. Así es. Ahora, también es cierto que para una familia debe ser extremadamente difícil convivir cotidianamente con un familiar que tenga una enfermedad mortal, una enfermedad mental de estas características. Sí, claro. Que los deben tener, incluso en ocasiones se ha visto totalmente aislados, confinados e incluso encadenados o amarrados, uh-huh, para que no causen o se causen daño, para que no corran riesgo y hagan que sus familiares también los corran. Entonces, para cualquier familia no debe ser fácil enfrentar una problemática de este tamaño. Y la Castañeda se volvió un lugar donde ir a depositar todo aquello que como familia era difícil de enfrentar y afrontar, ¿no? Claro. Además que al principio sí ofrecían eso, o sea, sí ofrecían un lugar de recuperación, uh-huh, no de ayuda. Entonces, pues yo me imagino que para mucha gente debió de haber sido un alivio, ¿no? Saber que puedes dejar a una persona y pensar que la van a ayudar. Y que va a estar, ¿no?, bien atendida, ¿no? Claro, porque también vendían esto, ¿no? Si, uh-huh, tú quieres vivir bien y recuperarte, ven a la Castañeda. Uh-huh. Sin embargo, eso fue realidad durante cierto tiempo y después, bueno, pues para abajo, ¿no? Me está diciendo producción que vamos a ir a un corte. ¿Qué te parece si en unos minutos seguimos hablando de los horrores de las puertas del infierno? Claro que sí. Regresamos. No sé. Muchas gracias. Estamos de regreso con este tema que es el Manicomio General de la Castañeda. Seguimos con la parte histórica, señor Ramón. Sí. Bueno, pues dice que de acuerdo con el proyecto estaba todo separado por áreas, ¿no? Y por pabellones. Entonces, esta era una muy buena idea porque efectivamente pues podían estar todos de alguna manera clasificados, ¿no? En su área y con las personas correspondientes. Entonces, bueno, había un pabellón de servicios generales en el cual estaba la dirección general y la idea era muy buena porque tenían un área de teatro, un área de biblioteca, farmacia y hasta lugares de recreación, ¿no? Uh-huh. También tomando en cuenta que tenía muchos árboles, pues era algo muy bueno para la rehabilitación de la gente, ¿verdad? Entonces, después, bueno, había una clasificación que ahora en nuestra época nos parece muy, muy rara o curiosa. Ajá. Sí. Bueno, esta era distinguidos, alcohólicos, tranquilos, peligrosos, imbéciles o infecciosos. Entonces, de acuerdo a esto los clasificaban, ¿no? Ajá. Aquí todos los imbéciles, ahí los metemos. Y bueno, los distinguidos, yo me imagino que tendrían un trato diferente, ¿no? Aquella gente con poder económico. Sí. O apellido. O que había sido algún funcionario, claro. O cargo público, claro. Hijo de familia, uh-huh, conocida, por ejemplo, ¿no? Los tranquilos, imagínense cómo tratarían a los tranquilos. Sí, y sigue habiendo imbéciles distinguidos. Uy, sí, no, creo que cada vez aumenta. Sí, ¿verdad? Sí. Eso sí es infeccioso, para que vea. Es virulento. Sí. Entonces, bueno,
Esa era su clasificación, y que inclusive para ellos era como, estamos en el primer mundo. Tenemos una clasificación de primer mundo. También tenían una parte de establos y la morgue, ¿no? Entonces, todo esto era parte de la construcción, rodeada de bosque, y también había un río. Entonces, esto también tenía que ver con la serenidad, ¿no? Según las corrientes más actuales, pues esto ayudaba a una regeneración en el individuo. Obviamente dicen que también se consideró ese lugar que podía estar apartado para garantizar la tranquilidad de los pacientes. Y por un lado, estando retirado, también la seguridad de la población. Sí, por supuesto. Entonces, sí, se nos escapa quiere alguien. decir que a todo este tipo de personas, mientras más lejos, estaban mejor. Claro. Ellos y los habitantes de la ciudad. Híjole, la seguridad, lejos de esos criterios, o más bien, ¿te imaginas? Me quedé pensando ahorita esto, a ver tú qué opinas, ¿no? ¿Qué pensamiento te causaría el que tú de repente empezaras a escuchar a una persona que habla sola? Pues, debe ser muy desconcertante, ¿no? Claro, sí, por supuesto. O ¿Qué que está pasando? O que de repente grita. Esto te lo comento porque hace alrededor de unos 15 o 20 años, alguna persona, una dama conocida, me tocó presenciarla. Ella tenía un establecimiento comercial, le iba muy bien, pues tenía una vida más o menos onerosa, pero de repente empezó a presentar unos comportamientos bien extraños, y te voy a narrar algunos. Cuando la encontré en la calle, la encontré disfrazada. Llevaba puesta una peluca rubia, ella era morena. Llevaba puestos unos zapatos muy estrafalarios y un abrigo largo hasta los tobillos. Y me pedía que si no la podía acompañar a la terminal de Buenavista, que en aquel tiempo salían los ferrocarriles ahí, en la Ciudad de México, porque la venían siguiendo. Que ya tenía 2 o 3 transportes públicos que tomaba, y que y cargaba una maleta, y que dentro del camión tenía que cambiarse el disfraz para que no la encontraran o no la identificaran las personas que la iban siguiendo. Soy varón, soy hombre, y me causó una sensación muy difícil de explicar, entre asombro, pena, tristeza, miedo, ¿verdad? También, no sé, hicieron verdad. ¿No? O sea, de frente, porque bueno, hay algunas enfermedades que también ven cosas como de otras dimensiones. Sí. O sea, entonces les permite captar algo que nosotros quizá, que estamos en tercera, pues no lo vemos, ¿no? Eso qué bueno que lo mencionas, porque también existe la posibilidad de que ese tipo de personas tengan sensibilidades que nosotros no poseemos. Claro. Y que por esa característica los podamos clasificar como diferentes y enfermos. Sí, porque algo que no comprendemos o que no hemos experimentado nos causa miedo. Sí. Entonces, quizá la manera más fácil es esta, ¿no? Es algo extraño, no lo entiendo, bueno, aléjate. Y muchas de estas enfermedades se caracterizan por un cambio a nivel cerebral. La esquizofrenia es una enfermedad que se conoce como ambiental, ¿no? Esto quiere decir que algún suceso en la vida o en el ambiente reactiva la enfermedad. Puede estar ahí, de hecho está ahí, ¿no? Se cree que está ahí como desde nacimiento, pero algo la reactiva. Entonces tiene un componente genético y un componente ambiental. Entonces hay personas que sufren alguna pérdida, por ejemplo, y a partir de eso se desata la enfermedad. ¿Hay cambios químicos en su cerebro? Claro, o por ejemplo, gente que se estresa muchísimo, ¿no? A partir de eso algo empieza a suceder y se desata la enfermedad, ¿no? Y se desata, se supone que mientras, dependiendo de la edad en la que se desate, tiene diferentes consecuencias. Y posibilidades de recuperación. Claro. Imagino, ¿no?
Pero, por ejemplo, antes la enfermedad se desataba en personas más grandes, ¿no? A partir de los 30, 40 años. Y ahora no, ya se está desatando. Eso también es una cuestión que tiene que ver con... ¿La alimentación? Pues con un montón de factores, la alimentación, el estilo de vida que estamos llevando, que es súper estresante, ¿no? Las metas que nos proponemos como seres humanos, que son súper materiales, no tan espirituales. Entonces, eso también quebranta el espíritu, ¿no? Porque la gente o los psicólogos y psiquiatras actuales sí se preguntan cómo es posible que ahora jóvenes de 20 años estén desarrollando este tipo de problemas, ¿no? Fíjate que estaba pensando, recordé ahorita, algunos datos que conocí hace tiempo. Una de las enfermedades más peligrosas a las que se va a enfrentar la humanidad, y más en las poblaciones citadinas, es el estrés. Porque el estrés obliga a que se revolucionen muchos de los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Claro. Te pondré un ejemplo. Cuando tú tienes el estrés, es un estado de alarma, de alerta, te puede salvar la vida. Si te causa una sorpresa y una reacción, eso genera que dos hormonas muy importantes se produzcan de manera impresionante y seas capaz de levantar un carro, claro, o de brincar o de correr por ese exceso de estas hormonas. Bien, pero biológicamente aquí sucede un factor. La digestión, bueno, vamos a empezar. El corazón acelera su trabajo un 30%. La digestión se modifica, la respiración también. Entonces, cuando tú enfrentas un peligro de manera real en el presente, dura unos instantes. Por ejemplo, un choque, un león que se escape de una jaula y tienes que correr un minuto, pero terminado ese minuto, tú regresas a la normalidad, tu estado biológico del cuerpo. Okay. Sin embargo, la vida contemporánea, sobre todo en las grandes ciudades, hacen que el individuo se someta a muchas horas de estrés, a que se prolongue por demasiado tiempo ese estado de alarma. Claro. ¿Verdad? Y esas funciones biológicas se modifican y crean con ello una oxidación celular que se incrementa. Ahora, me quedé pensando entonces que el daño psicológico o psiquiátrico también debe tener una influencia que se base en los padecimientos de estrés que las personas contemporáneas podemos vivir, ¿no? Claro, también recae en lo físico, ¿no? Muchas enfermedades psicológicas tienen este origen físico, ¿no? Y hace tiempo, bueno, cuando observábamos algunos casos en la escuela, veíamos que, por ejemplo, alguna persona que se le diagnosticaba diabetes, por ejemplo, sí, a partir de eso generaba un problema psicológico, ¿no? Y al revés. Entonces es como algo que va muy unido y no se puede desligar, ¿no? Y también podemos meter ahí el concepto de mente, ¿no? De mente y de espíritu, como un todo que puede enfermar. Claro, e independientemente de considerar todos aquellos procesos químicos o las sustancias que nuestro cerebro necesita para realizar normalmente sus funciones. Síguenos hablando de la Castañeda. La construcción de este lugar costó 1.700.000 pesos. Órale. En aquellos años, bueno, caro. Muchísimo dinero, ¿no? Y realmente fue un monumento muy importante y que tenía esta misión del progreso, ¿no? Un símbolo del progreso de la época del Porfiriato. O sea que Porfirio Díaz celebró el centenario de la independencia construyendo un manicomio. Sí. Aquí celebramos el bicentenario construyendo estupideces también, si no mal recuerdo. Sí, es que seguimos con la tradición. Sí, ya sé, para que no se pierda otra loquera, ¿no? Claro, así es. Bueno, perdón, ¿y luego? Bueno, entonces para este evento se reparten muchísimas invitaciones y de este modo la clase alta, ¿no? Los políticos, los intelectuales asisten a esta inauguración de la Castañeda. ¿En qué año Freud empieza a dar a conocer al mundo su trabajo sobre el psicoanálisis? Aproximadamente en el 56.
56, 58. Entonces yo creo que don Porfirio sí se ha de haber sentido orgulloso Claro. de inaugurar una institución que en ese entonces debe haber sido considerada como de primer mundo, ¿no? Bueno, perdón, me regreso a lo del psicoanálisis. También depende del lugar del mundo, ¿no? Porque evidentemente en Viena, donde él estaba, pues era el escándalo, ¿no? O sea, Freud era así de, por Dios, ¿no? Los católicos y los religiosos lo odiaban, ¿no? Por toda esta cuestión de la sexualidad, de lo infantil y bueno. Pero estos conocimientos llegaron mucho después a México, o otros lugares del mundo, ¿no? Inclusive hay lugares donde todavía es un conocimiento vetado. Para su tiempo, la Castañeda pudo haber sido un monumento de presunción, de cultura y de avance, claro, de la sociedad mexicana. Sí, de hecho es lo que fue. Y pues yo me imagino, de hecho hay muchas fotos con este desfile, ¿no? De todos súper arreglados, posando para la foto y diciendo, mira lo que estamos haciendo, ¿no? Sin embargo, bueno, igual no se imaginarían lo que se llegaría a convertir este lugar. Supuesto. Entonces asisten por el señor Porfirio Díaz, su esposa, y un montón de personalidades llegan a este acto inaugural. Entonces, bueno. Obviamente la Castañeda cumplió con creces los objetivos que se fueron trazados para ella, pero pasados los años se tomó la decisión de renovar el proyecto hospitalario de psiquiatría en México y se construyó otro edificio, que estaba más de acuerdo a las nuevas necesidades. Por ahí de los años 50 se derrumbó el viejo edificio porfiriano y el manicomio general de la Castañeda, con todo y su historia, pasó a formar parte de la capital de la nostalgia. Claro, porque, bueno, también cuando sucede que se iba a construir el periférico. Sí. Entonces estorbaba en su camino, pero como era Estaba allí en los terrenos de Mixcoac, ¿no? Allá por... Y como era un terreno, pues que había, una construcción muy bella, entra ahí un personaje, ahora no recuerdo su nombre, pero decide salvarlo, ¿no? Y entonces lo van como moviendo por partes y lo vuelven a instalar en otro lugar. Solamente la parte de frontal, ¿no? El pabellón frontal es la que toma y bueno, se llevan a otro lugar. Sí, fíjate que Guillermo Gaitán documenta algunos de los diagnósticos que daban en la Castañeda. Imagínate, ¿no? Llegaban y estabas enfermo por intoxicación alcohólica o por demencia, como decías tú, demencia senil, confusión mental, demencia precoz, enajenación mental. Qué terrible, ¿no? Sí, había otros diagnósticos que se llamaban confusión mental. Algunos, pues hasta sin diagnóstico, muchos vagos, muchas personas pordioseras, limosneros, pues terminaban sus días ahí. Fíjate, sería muy conveniente hacer este comentario ahorita. Hace unos meses nos visitó un grupo de personas, como nuestros queridos amigos saben, aquí en Internacional Tercera Llamada, somos una institución sin fines de lucro que brinda a las personas que nos hacen el favor de seguirnos diferentes alternativas culturales, de servicio, etcétera, en bien de mejorar las condiciones sociales en nuestro país. Entonces se nos acercó una asociación, un grupo de personas que tenían graves problemas de la atención mental de sus familiares. Okay. Y les platico la historia. Todo esto sucede porque la hermana de alguna de estas personas empezó a presentar comportamientos como los que te mencioné hace rato. Okay. Y resultó que tenía problemas de enfermedad mental y le dieron atención en el hospital psiquiátrico aquí en México. Pero me comentaban que el principal problema que tienen es que al inicio el paciente pueda reconocer que tiene una enfermedad mental. Okay. Que este proceso de reconocimiento tarda alrededor de 1 año. Okay, como toma de conciencia. Como toma de conciencia de la enfermedad que padece. Entonces,
los sistemas de salud en ese tipo de problemas duran un año. Okay. O sea que a ti te atienden un año y cuando apenas te estás dando cuenta de que ya eres un enfermo mental, te dicen adiós. Te recetan tus medicinas y te vas a tu casa. Ok. Esto según las nuevas políticas. Sí, según las nuevas políticas y según la investigación que estas personas han hecho, se estima que el 7% de la población tiene el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad mental. Wow, es mucho. Que muchos de las personas que están recluidas en prisiones es porque tienen algún tipo de trastorno mental y que se le ha confundido con delincuencia o que la confusión mental que padecen los llevan a cometer actos que pudieron haberse prevenido de haber seguido con un tratamiento adecuado. Claro. Entonces a mí me sorprendió porque me estaban diciendo que no todas las personas que están recluidas son delincuentes, que muchos de ellos tienen problemas de enfermedades contemporáneas, mentales, que no fueron diagnosticadas y atendidas a tiempo y en su oportunidad. Claro, muy interesante, ¿no? También está esta creencia en México. O sea, si yo le comento a un amigo, yo voy al psicólogo, híjole, es que está loca. Ya se le tiene problemas, ya ¿no? se le va la cabra al monte. Entonces, digo, en lugares como Europa es algo súper normal, ¿no? Y es algo inclusive básico. O sea, si tu hijo va a la primaria, tiene que ir al psicólogo, ¿no? Tiene que ser analizado porque como seres humanos somos imperfectos, ¿no? Y tenemos estas tendencias, ¿no? También tenemos esta capacidad que es algo bello de sufrir o de ponernos en el lugar de los demás, ¿no? Entonces, eso también, al ser maravilloso y ayudarnos, pues también nos golpea, ¿no? En alguna parte. Entonces creo que si derribáramos también este tipo de mitos, ¿no? Y de creencias que no sé en qué momento surgieron o que también se pueden basar en todo esto, pues nos sería una gran ayuda, ¿no? Uh-huh. Para también poder comprender nosotros mismos, ¿no? Y no solo como personas, sino como sociedad, ¿no? Como un grupo de gente que también está dañado, sí, sobre todo si analizamos la situación actual de México, ¿no? Donde las gentes desaparecen, ¿no? Donde 43, 50, 70 y tantos desaparecen y nunca jamás regresan. Sí. Pues eso es algo también que nos daña a nivel de sociedad y a nivel psicológico, porque ya no andamos con tranquilidad en la calle, ¿no? Estas personas comentaban también que muchas de los individuos que tienen vida de calle es porque sus familias dejaron de atenderlos. Claro. De verdad está interesante. A mí me dejó con los ojos abiertos porque ellos tienen varios años investigando este problema en nuestra sociedad. Entonces quiere decir que no todo el que vive en la calle es porque le agrade vivir ahí. Claro. Sí, que no todo es porque consuman drogas o porque inhalen solventes uh-huh. o porque les guste la delincuencia, sino porque probablemente parte de ellos sea porque padecen algún tipo de enfermedad mental. Sí, así es un tema muy largo y que sí debería o merece ser explorado y analizado, claro, porque hay muchas soluciones que se pueden enfrentar como sociedad. Oye, pero si no hay ni medicinas en los hospitales de gobierno, si todo el sistema de salud de nuestro país está quebrantado, ¿tú crees que habrá la posibilidad de hacer un análisis y un estudio de lo que estamos hablando? Yo sinceramente creo que al México que nos toca vivir el día de hoy es la suma y la consecuencia de tantos y tantos años de malos manejos, de malas administraciones y de funcionarios corruptos a los que algún día habrá que llamar a cuentas. Pero bueno, entonces vamos a regresar al rollo de la Castañeda, porque si no va a parecer esto un programa de partidos políticos y para nada, porque de todos no se hace uno. Bueno, la mayoría de los que ingresaban a la Castañeda ingresaban por órdenes del gobierno. Y con esto respaldaban la idea de un México, como decías, afrancesado, libre de mugre, pobreza, y de todo aquello que no resultara grato y de buen ver. Claro. Para los extranjeros, para los que querían invertir en nuestras
en aquel entonces ciudad de los palacios, ¿no? Así es. Bueno, las demarcaciones, la policía y las comisarías se convirtieron en los filtros. O sea que en lugar de que fueras con el psiquiatra o el psicólogo y te diagnosticaran, te aplicaban el análisis en las comisarías o la policía, ¿no? Claro. Sí, pues eran los que en ese momento tenían la autoridad. Y, ¿no? y Podían. ellos hacían la selección de los que eran indeseables. Así es. Y esos indeseables ya sabemos a dónde iban, ¿no? Sí, ahora yo creo que en la actualidad ahí es a donde debemos mandar a muchos de los que en aquel tiempo eran los analíticos, ¿no? Habría que mandar ahí a muchas de esas comisarías, a muchos de esos elementos de las comisarías o de las policías. Claro. Luego. Que también, bueno, muchas de las técnicas que se utilizaban en estos lugares, también se utilizaban en muchos lugares de Estados Unidos, de España, de Inglaterra, de todos lados, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo, estaba recordando ahora un método para calmar a la gente que sufría trastornos mentales, que era la sangría. No sé si usted sepa algo de esto. Sí, les hacían pequeñas heridas para que sangraran, ¿no? Entonces, Y con esos bajara su presión sanguínea y y obviamente su estrés también disminuía. y aparte su pensamiento o su diagnóstico era, es que te sientes mal porque tienes demasiada sangre en el cuerpo. Sí. Te sobra, entonces yo creo que si te la quitamos, te vas a sentir súper bien, ¿no? Sí. También había otro tratamiento que era súper cruel, que era, les cortaban un tobillo. Hacían una herida en el tobillo, entonces dejaban de molestar. No, claro, no te puedes mover, se te infecta, vas a dejar de molestar. ¿Y es doloroso? Por supuesto, entonces sí, Sí. claro que estaba la gente tirada, ¿no? Pero vamos, esta historia, ¿no?, tan triste, tiene muchos orígenes y también se ha aplicado en muchos países, ¿no? No solo en México. Sin embargo, pues sí, deberíamos de tratar de ser un parteaguas, ¿no? Sí. En un mundo ideal trataríamos de sobreponernos a eso y tener un nuevo pensamiento, ¿no?, más humanista. Imagínate que los grandes políticos o empresarios de aquel tiempo, la gente de clase social acomodada, debió haber visto con muy buenos ojos que la Castañeda fuera el lugar, o que la Ciudad de México ya tuviera un lugar a donde mandar a toda la gente indeseable para que la sociedad mexicana de aquel tiempo pudiera vivir en paz. Claro, porque se supone que esa era la meta, ¿no? Lo vamos a aislar para que la sociedad esté protegida. Sí. ¿No? En la que la sociedad que lo tenía que soportar ya no lo soporta. ¿Cómo le podríamos hacer hoy para que la sociedad de México estuviera protegida? Uy, eso está terrible porque imagínense cuánta gente tendríamos que quitar, ¿no? Principalmente los gobernantes. Las cámaras se quedarían vacías. Sí. ¿No? Yo digo, bueno, yo empezaría con los gobernantes, ¿no? Sí. Yo. No sé qué opinen las personas que nos estén viendo. Pues bueno, está bien. ¿Qué más? Platícanos. También, bueno, muchas historias de todo el hambre, ¿no?, que pasaba la gente ahí, la poca y nula alimentación, y cómo cualquier persona podía ser recluida a razón de que, por ejemplo, el esposo recluyera ahí a la esposa porque tenía enajenación mental, por ejemplo, ¿no? Y él firmaba. ¿Ya había como novelas en aquel tiempo? ¿Ya había novelas? Híjole, sí, ¿no? ¿Las telenovelas? Porque a raíz de eso nuestra sociedad también cambió y esa enajenación se prolongó. No, hombre. Entonces, ¿cuántos nos iríamos ahora? Fíjate, es interesante, platicaba hace tiempo con algunos conocidos y comentaban esto. ¿Te imaginas las atrocidades y las violaciones que se cometían tanto por internos como por el personal administrativo? Al día de hoy, mucha de la gente que pudo haber estado recluida ahí ya no existe, ya perdió la vida. Claro. Muchos de los testimonios escritos debieron haber dado fe de lo que ahí sucedía. Sí. Se quedaron en el olvido, se extraviaron o se perdieron. Pero sin embargo,
nosotros estamos haciendo uso de la publicidad que de boca en boca se llegó a conocer, ¿no? Así es. Y bueno, algunos casos que sí quedaron pues escritos, ¿no? Y que precisamente nos hacen preguntarnos qué nos pudo haber dicho la gente que murió ahí, ¿no? Por ejemplo, platícanos, tienes el caso 901 de la sección de mujeres. Sí, así es. Les comentaba de una señora de 54 años, la persona que decíamos hace tiempo, ¿no? Iba a visitar a otra mujer, una maestra, y pasaba esto de los bolillos, ¿no? Sí. Tienes que entrar con bolillos. También casos de mujeres jóvenes que eran metidas en esta institución y que no salían hasta que morían, ¿no? Y morían súper jóvenes, precisamente, ¿no? Yo no sé si por su enfermedad mental o por lo que les pasaba allá adentro. Y niños, también había esta situación de niños muy pequeños que llegaban a los 5 o 10 años y ahí quedaban, ¿no? Y ahí vivían toda su vida. Hay el caso de alguna mujer que vive 39 años en la Castañeda. Así es. Hasta que muere, ¿no? Así es. No, imagínense, yo creo que muchísimos casos más, porque supuestamente al final la Castañeda trató o rehabilitó a 65,000 personas. Quién sabe de esa cantidad, cuántos en realidad hayan sido rehabilitados, ¿no? Sí, o cuántos hayan purgado su pena. Claro, una condena, un infierno en la tierra. Es difícil, pues sin embargo, para entender a la Castañeda no basta revisar los certificados clínicos, claro, ¿no? Debemos entender la mente de los psiquiatras de aquel tiempo. No sé, en el transcurso de la vida, como decía Calderón Narváez, él decía así: en el transcurso de la vida, mi interés y cariño por la obra social, compartido siempre en forma entusiasta por mi esposa, me da a entender que hubo gente comprometida con rescatar socialmente, claro, a algunos de los enfermos que pudiera. Pero ¿qué harías si tú no estás, si tú eres psiquiatra, por ejemplo, y llegas a un lugar así y estás tratando a una persona que está ahí por delinquir y no por una enfermedad mental? O que está ahí por oponerse a sus gobernantes y no porque necesariamente padezca una enfermedad, ¿no? Y seguramente había muchos casos así. Sí. Entonces, claro que también hubo gente buena, ¿no? Gente que quiso ayudar. Pero bueno, ¿cómo hacer cuando tienes que vencer todo un sistema, ¿no? Sí. Yo creo que en la actualidad es una de las enfermedades más difíciles de sobrellevar en la vida. Por ejemplo, cuando tú tienes cerca a un ser querido que probablemente padezca otra enfermedad, déjame decirte, a lo mejor, no sé, diabetes, o a lo mejor hipertensión, o a lo mejor cáncer, tienes una esperanza de vida, ¿no? Tienes una esperanza de recuperación de la salud, tienes una esperanza. Sí, sin embargo, en muchos de los casos de las enfermedades mentales, la recuperación, por lo menos en México, es muy difícil, porque no se aplican los recursos totales y necesarios para que esa población recupere en la forma que, en la gran mayoría que fuera posible, su salud. Claro, bueno, ahí sí me gustaría acotar o mencionar que también hay nuevas generaciones de psicólogos, y es una carrera que en los últimos años ha crecido muchísimo. Entonces, cuando uno llega a la carrera, siempre nos dicen, es que tú llegaste acá porque tienes algo que trabajar, ¿no? Entonces, tú tienes que primero trabajar algo contigo mismo, entender tu propia enfermedad, para después poder realmente, pues, guiar a otros, ¿no? O ayudarlos, inclusive. Entonces, sí creo como que puede haber una esperanza, ¿no? Puede haber estos chavos jóvenes que quieren entenderse a sí mismos y decir, yo puedo aportar algo a la sociedad, ¿no? Y que también se están retomando teorías que a lo mejor ya son viejas, ¿no? Se está tomando el psicoanálisis, está la corriente Gestalt, por ejemplo, el humanismo, ¿no? Y también se están creando nuevas fuerzas, porque también hay muchas nuevas tendencias que vienen precisamente de los países más desarrollados, ¿no? ¿Quién es más clínico? ¿El psicólogo o el psiquiatra?
Lo que pasa es que para ser psiquiatra necesita tener la carrera de medicina. Sí. Entonces el psiquiatra puede medicar, Claro. puede dar un diagnóstico clínico como tal y puede medicar a la persona. Por ejemplo, ¿cómo puede alguien llegar a determinar la carencia de alguna sustancia en el cerebro? Pues precisamente el psiquiatra tiene esta capacidad de evaluar y de tener a su alcance distintos métodos, ¿no? Para, no sé... Farmacológicos para corregir padecimientos. Claro, por ejemplo, una tomografía computarizada, un encefalograma, ¿no? Acceder a esta tecnología, porque él tiene como tal una licencia médica que le permite acceder a esto y decir, ah, mira, es que tu cerebro, ¿no? Tienes pequeña la parte del hipotálamo, por ejemplo, ¿no? Y va a resultar en esto. O el cerebelo tiene tal daño, por ejemplo, ¿no? Y sí, él puede entonces compensar esta enfermedad con ciertos fármacos médicos y bueno, tratar de estabilizar a la persona. Sin embargo, el psicólogo, para poder diagnosticar, se vale de pruebas psicológicas, ¿no? Sí. Que son más como de pregunta, de observación. Él no puede medicar, o sea, en ningún momento el psicólogo puede medicar. Entonces, él se ayuda a estas terapias, ¿no? También alternativas, ¿no? Flores de Bach, etcétera, yoga, etcétera, ¿no? También para tratar de aliviar este sufrimiento que algunos o todos hemos experimentado en algún momento en nuestra vida. La Castañeda. Oye, en México actualmente los medicamentos para que se utilizan o se recetan para atender las enfermedades de carácter mental son muy caros. Sí. Eso deja sin posibilidades a muchos pacientes Claro. de obtener una recuperación en el mayor grado o en el mayor porcentaje que fuera posible. Entonces, la pregunta sería, pues lo único que ha venido sucediendo es que antes mandaban a encerrar a la Castañeda a los que estorbaban o daban una mala imagen o ponían en riesgo a la población. Hoy en día, por el quehacer cotidiano, yo creo que debemos como sociedad voltear y observar estos padecimientos con mucha seriedad, pero con mucha seriedad porque puede ser multifactorial el origen que puedan tener. Pero también tomando en cuenta que como sociedad, como familia, inclusive somos un sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso de los alcohólicos, cuando hay un alcohólico en una familia, sucede que todos los demás miembros adquieren un padecimiento llamado neurosis. Sí. ¿No? Entonces eso es gravísimo porque no está enfermo él, está enfermo todo el sistema. Y claro que como un microsistema que pertenecemos a un macro, pues también nos enfermamos todos, ¿no? Entonces no es algo que sea solamente él está mal, ¿no? Bueno, entonces ¿qué tanto me refleja, no? O qué tanto como sociedad también estoy enferma que quiero negarlo. Sí. Me está diciendo producción que tenemos que ir a un corte. Quedaría aquí la pregunta. ¿Son válidos, eficaces y certeros los métodos que actualmente maneja nuestra sociedad para tratar las enfermedades mentales, o son las puras apariencias para que los extranjeros nos vean que ya casi somos franceses? Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en Señales Ocultas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Platícanos, ¿qué más? La Castañeda. Pues bueno, ya casi estamos por concluir, entonces la verdad es que no quisimos meter las historias de terror, ¿no? Porque realmente todos nos imaginamos, ¿no? Todo lo que se practicaba con la gente, todo lo que sufrieron. Bueno, yo a nivel personal creo en el karma y en este tipo de cosas, entonces quizá el universo algún día haga justicia de todo eso, ¿no? Sí, hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, un pintor, ¿no? Manuel Gómez Serrano, que aprovechándose de que se había luxado un tobillo su hermano, lo llevó con engaños, ¿no? Sí. Donde lo lobotomizaron. Ya no pudo volver a pintar. Sí, después de esa mutilación. Fíjate que aquí, por ejemplo, cabría una pregunta que todos deberíamos hacernos y respondernos referente a la psiquiatría en nuestro país. Es, por ejemplo, ¿dónde pueden obtenerse los expedientes de los mexicanos que fueron lobotomizados?
a fin de que los pudiéramos conocer, si es que alguno vive. Claro. ¿No? Así, de que pudiéramos conocer sus opiniones o su estado, o conocer, no por morbo, sino como un antecedente histórico. Claro. ¿No? Sin embargo, también hay personas que piensan que deberíamos hacernos una pregunta más fundamental, que por qué en México muchos de estos problemas son atendidos, de problemas mentales, son atendidos por médicos o por neurocirujanos o por cualquier otro médico de especialidad alguna, y no se ha podido canalizar de manera pronta y expedita a los pacientes que tienen estos padecimientos, ¿no? Claro, y los problemas familiares también. Sí. Entonces, bueno, yo recuerdo una anécdota también en Pachuca, pues hubo una situación terrible, ¿no? Que también pasó con un psiquiátrico donde llega un grupo de chicos a ayudar, ¿no? De nuevos psicólogos, y llegan y ven una cosa terrible, ¿no? Donde están los enfermos con medicamento, o sea, son cosas terribles y que no solo ha pasado en un estado, sino en toda la República, ¿no? Y seguramente en muchos países también. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, ellos llegan a hacer este cambio, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que una situación se haya dejado tanto que degeneró en eso, ¿no? En gente arriba de los árboles comiendo plantas, o sea, cosas terribles, ¿no? Ahora, fíjate, hablábamos al principio, pero si esa es una condición que se va a presentar en un enfermo mental, donde vamos a ver las cosas que nuestra cordura nos va a dictar que son terribles. Claro. Tal vez en su locura sean normales. Sí, por supuesto. O su percepción de las dimensiones a las que tú te referías hace rato fueran tan diferentes a la nuestra, que estuvieran más alertas y preocupados que nosotros. Sí, o inclusive hay algunas enfermedades que afectan los sentidos. Sí. ¿No? Entonces, también hay una droga que es muy actual, que se consume en fiestas, en el cual se toma esta droga y se puede comer cualquier tipo de cosa porque no saben a nada o tienen un sabor diferente. Entonces hay fiestas súper raras donde ponen, no sé, alguna comida podrida y la gente la come y sabe normal o sabe mejor que la comida normal o en buen estado. Entonces, claro, ¿en qué manera está afectando esta droga, por ejemplo, los sentidos, y en qué manera puede llegar a estar afectando una enfermedad cerebral o mental, sí, los sentidos de la gente, ¿no? En el cual puedes comer excremento y no sientes nada o no te sabe a nada. O no es tan importante lo que comas. Claro, sí, por supuesto. Sino lo que veas, lo que escuches y el mundo que percibas. Así es. No, y también las cosas que, bueno, yo ahora me pregunto qué cosas serán importantes para ellos, ¿no? Ajá. A lo mejor para nosotros es importante un teléfono. Y para ellos el teléfono, el carro y mil cosas más son totalmente absurdos. Claro, o no existe, ¿no? Para ellos es importante una hoja, una planta, un frijol. Eso es su mundo. Terrible. Pues dimos una pequeña paseada por la Castañeda. Y por México, la historia, ¿no? Sí. No sé, ya yo decía, nos quieren afrancesar, pero esto ya viene de tiempo atrás. Sí, sí, por supuesto, y esta idea también de que ahora tenemos, ¿no? Que muchos mexicanos se quieren ir a Estados Unidos y así a vivir este sueño, ¿no? De que somos güeros y altos, ¿no? Y somos morenitos, chaparritos. O no, o el sueño es comer mejor, ¿no? Claro, pero también anhelan eso, ¿no? Tener mejores carros, o tener un carro, no mejores, ¿no? Tener un carro, tener una casa, cosas que también nos ha vendido el capitalismo, ¿no? Que eso está súper bien y que si tú tienes eso eres lo mejor. Oye, pero ¿cómo podrías enfrentar un mundo cuando siempre has tenido carencias? ¿Cuáles deben ser tus aspiraciones? Claro. Pues esas. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues estamos casi por finalizar el programa, queriendo agradecerles mucho el favor de su compañía. Ahorita concluiremos, pero fíjate que me estaba diciendo producción que está preparando un programón. ¿Es dentro de 8 días, Cris? ¿De qué va a ser? Denos alguna pista. Va. No nos deje así, por favor. Se trata de viajes astrales.
Y me van a invitar. Sí, pues ahí el productor, Productor me va a invitar. es el que toma la decisión. Productor, piénselo, por favor. Fíjate, Pues está muy interesante. viaje astral, ¿qué es un viaje astral? Wow. Las diferentes corrientes de pensamiento, cómo se origina, para qué sirve, cómo Claro. se logra, qué se obtiene. Va a estar muy complejo ese programa, muy Sí. interesante. ¿eh? Entonces los queremos invitar dentro de 8 días. Vamos a empezar a las 9 de la noche, ahora sí de manera puntual, me está diciendo Claro. producción. Igual el tema es extenso, entonces. Viajes Sí, hay que ser puntuales. astrales. ¿Qué son Muy bien. y para qué sirven? Qué interesante. Entonces, los queremos invitar, no se lo pierdan el próximo jueves a las 9 de la noche. ¿Y qué te parece si para despedirnos podemos concluir, Estefanía? Bueno, pues que tomen en cuenta también esta historia, ¿no? No la tiren como a la basura y también que nos ayude a crear conciencia, ¿no? No solo de las enfermedades mentales, ¿no? Sino de la sociedad en la que estamos y de qué manera podemos contribuir positivamente. Muchos de los comportamientos de los locos se te hacen ajenos de los cuerdos, A lo mejor más cuerdos que los... ¿verdad? Sí, porque de pronto inclusive hay niños que tienen algunas enfermedades, ¿no? O características como déficit de atención, Asperger, y son más cuerdos que nosotros, ¿no? Valoran más otro tipo de cosas, ven la vida de otra manera, como más racional. Como que los queremos involucrar en un sistema para el que no están hechos. Claro, o a lo mejor los queremos cuadrar en nuestra visión Claro. y no pertenecen a ella y nunca la pertenecerán, perdón. Sí, perdón, te interrumpí. Bueno, pues muchas gracias por vernos. No olviden darle like a la página, compartir este video, háganos sus comentarios si les gustó o no el programa, si algo nos faltó, de verdad, para nosotros es muy importante porque nos ayudan a mejorar, ¿no? Y también a saber qué les interesaría, ¿no? Qué temas les gustaría que tratáramos también. Y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Yo me quiero despedir, que cada que tocamos estos temas, yo salgo más confundido. Ay, sí, suele pasar. No sé hasta qué grado mi pensamiento yo lo pueda considerar como cuerdo. No diga eso porque todavía hay muchas instituciones que Pero de sirven lo como que la sí estoy castaña. seguro es que hay peores. Sí, así Sí, personas totalmente trastornadas que ojalá alguien pudiera auxiliarlas para que recuperaran su salud mental, aunque trabajen en los gobiernos. Pasen buenas noches, esto es Señales Ocultas. Nos Hasta la vemos próxima. dentro de 8 días.